Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Hola, con Ecuador. Te hablo desde España. Hola. Se ha cortado la llamada. ¿Qué pasa? En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor. Estamos en un festival de música. Acaba de empezar, quedan muchos días y te vamos a hacer una primera pregunta un poco abstracta, de adivina, de predicción, que es: ¿cuánta gente crees que va a entrar estos días aquí sin ninguna intención de drogarse? Uy, difícil pregunta. Estaba justo el día pensando que, claro, los festivales son muy ritual iniciático de mucha gente, al mismo tiempo hay mucha gente que nunca toma nada y justo en los rituales toma, ¿no? En los festivales, perdón. Entonces diría que, no sé, por ser generosa y sabiendo que ahora hay como también una tendencia astémica que está muy bien, un 70% de personas, no sé. Bueno. Vale. Nunca sabremos. Nunca sabremos la verdad. Da igual, no, tampoco nos importa. No, exacto. Hay un momento que tú escribes en el libro. Yo creo que hoy en día todas estamos enganchadas a alguna sustancia. Obviamente aquí hablas del alcohol, de fármacos legales. ¿Es esta sensación real? O sea, a mí me interesaba mucho en el libro que, a pesar de que hablase como de la ketamina, que es una droga que aparentemente se asocia más a un uso recreativo y a la sustancia ilegal, poner un poco al mismo nivel los fármacos legales que las drogas ilegales. Entonces hay ciertas rotundidad en ciertas afirmaciones que tiene que ver con hacernos pensar a todas las personas que no podemos solo estigmatizar los consumos de sustancias ilegales, sino que hay muchos problemas de dependencia también a sustancias que están legalizadas. Entonces sí que creo que al final los tiempos que corren ameritan cada vez como más prótesis de este estilo. O sea, creo que es muy difícil encontrar a alguien que no haya tomado un ansiolítico en su vida o un somnífero en su vida, o alguien que en algún momento pues no haya salido eso de festival y se ha tomado M o una noche vieja o un M en algún momento. Entonces yo creo que sí que me interesaba esta idea, que también lo comento, ¿no? de que a veces hablamos mucho de la crisis de salud mental, pero que la crisis de salud mental también tiene detrás el tabú de la adicción. Entonces, bueno, creo que hay ciertas hipérboles que sirven un poco para alertarnos sobre el nivel de dependencia a prótesis que reflejan las condiciones invivibles de vida bajo el capitalismo contemporáneo, ¿no? Es interesante porque eso, lo llamas a las drogas legales y no legales prótesis, tecnologías, herramientas, que yo creo que el libro va un poco de eso, ¿no? Son prótesis humanas, ¿para qué? ¿Para hacer la vida o por qué necesitamos o no esas prótesis? Bueno, yo hice hace tiempo, que es de donde viene un poco este ensayo, el texto este de Confianza en la piedad química, donde ahí descubrí una serie de textos que hablaban de cómo ya en la fábrica industrial siglo XIX el consumo de opio estaba muy asociado también a los altos ritmos de trabajo, ¿no? Y como incluso se lo daba a los bebés como ciertas calmantes para que las madres pudiesen estar tranquilas en un momento del año. Entonces yo creo que sí que en general la droga está muy conectada, por lo menos en Occidente, o sobre todo en Occidente, a esta dupla, ¿no? Condiciones de vida, condiciones de productividad y trabajo, y la necesidad de optimizar nuestro cuerpo para esas condiciones que son en parte como que están por encima de lo que nuestro cuerpo también sostiene y aguanta. Y antes de irnos un poco de este contexto, ¿tú eres muy festivalera, no eres festivalera? ¿Te gustan este tipo de espacios? Yo, en plan, no soy de macrofestivales, como decía, es la primera vez que me voy en mi vida al Primavera Sound. He ido mucho, o sea, mi primer festival así que recuerdo fue el Cultura Urbana, porque yo soy una niña rapera, entonces fui al Cultura Urbana en 2014 o 2012, algo así, y luego, en plan, mi primer festival fue el LEF, ¿no? Siempre he sido más de festivales más pequeños, un poco más hipster, un poco más snob, ¿no? En cierto sentido. Menos aglomeraciones. Menos aglomeraciones, soy muy impaciente, las colas me ponen muy nerviosa, soy de Madrid, entonces como esta cosa de todo rápido ya. Y por otro lado, cuando afirmaba esta idea que nos faltan otros rituales, creo que por otro lado hay que aceptar que las drogas no hay que defenderlas como una necesidad para todos. O sea, no creo que haya que hacer nuevos rituales y todo el mundo tenga que consumir, pero sí me pregunto mucho qué sucede cuando las consumos de sustancias solo están asociadas a un ocio cada vez más neoliberal, ¿no? Y cada vez más atada a una lógica de la industria del ocio que está muy pautada, que creo que es muy poco libre en ciertos aspectos, donde al final también hay una cuestión ahora cada vez también más de la imagen, la representación, la autorrepresentación de la celebración como muy importante. Sí creo que una cosa que me ha hecho curiosidad haciendo el libro y rescatando otro tipo de historias más de los 70, donde había una serie de consumos más asociados como a una sanación cósmica, ¿no? Hay algo de eso que me parece interesante para pensar si al final ciertos estados alterados asociados a ciertas sustancias puede generar como
enseñanzas para construir otras formas de estar en el mundo, ¿no? Has publicado este libro, Químicas Piedades, que ya desde aquí pedimos a Cielo Santo, la editorial, que hagan merchandising, que ya lo hemos dicho que la vamos a comprar. ¿Este nombre de dónde sale? Es absolutamente maravilloso. ¿Y por qué centrarte en la ketamina? Pues mira, el libro, o sea, el título del libro surge en verdad en resonancia con este primer ensayo que yo hago, como en el 2017, que se llamaba Confiad en la piedad química. Y Confiad en la piedad química surge de un verso de una poeta rusa, que ahora no voy a saber pronunciar su nombre y apellido, lo siento mucho. Da igual. Que es el poema se llama Prospecto, que es un poema precioso, que de hecho no había releído hasta después de publicar el libro, que digo, debería haberlo releído antes de haberlo metido en el libro, porque es un poema precioso. Entonces yo tomo ese verso, luego hago una itinerancia donde hago una charla que se llama Desconfiad de la piedad química, y me parecía interesante para también yo sentir que no venía de la nada esta investigación, como hacer esta especie de genealogía y mantener el juego, pero ahora invirtiendo las palabras y haciéndole el plural. Y por otro lado, la ketamina surgió porque, claro, al principio me interesaba más el marco del llamado renacimiento psicodélico, o sea, esta idea de ciertas sustancias hasta ahora ilegalizadas que ahora tienen un interés para convertirlas en antidepresivos o medicamentos, digamos, al uso, pero claro, eso era inabarcable, o sea, me iba a volver loca, y hubo un momento que pensé que la ketamina, que justo es la primera que había sido aprobada y que de alguna forma es la que tiene menos literatura o la que tiene menos imaginario cultural, me daba más libertad, porque claro, hay una cantidad de escritos sobre psicodelia y psiconáutica con un montón de gente súper experta, y yo me acerco desde un lugar como muy humanista, no desde ni como química, ni como farmacéutica, ni como... Bueno, pero que no es que mi lenguaje es más como desde el pensamiento, la teoría crítica, y me parecía interesante que la ketamina me daba más libertad de contar especular de mis formas sin que nadie dijese, no, esto no es así, esto es así, ¿no? Y es que no hay tanta biografía, ¿no?, de ello, sobre ello. O sea, cuando te pones a buscar hay como unas cosas más básicas que siempre como todos son ítems que todo el mundo como a los que llegas, pero sí que creo que tiene menos imaginario cultural, o sea, que todos pensamos esta cosa del anestésico para caballos, pero luego en verdad no hay tanto, como hay algo que la ketamina, uno si tiene un poco más conocimiento sobre la sustancia puede asociar a lo ketoso, lo ketaminoso, ¿no? Puede usarse como metáfora, pero que no sabemos tantas historias ni de cómo había surgido, ni de quién la había consumido, ni cómo empieza a circular en Europa, etc. Y el anestésico de caballo, que es lo que seguramente todo el mundo conoce, que hay de cierto, que hay de mito en todo eso. Hay mucho bulo, ¿no?, alrededor de la ketamina. Hay mucha, animalización, ¿no? Que es un proceso como de generar como miedo y animalización, porque lo curioso es que, claro, el anestésico surge para humanos y surge en veterinaria, pero igual que o sea, igual que se le inyecta a un caballo, se le inyecta a un gato, se le inyecta a un roedor, a otra serie de animales, ¿no? Pero digamos que la imagen del caballo así desplomándose es más fuerte que decir, es un anestésico para gatitos. Pues no, no genera el mismo pánico moral, ¿no? ¿Dirías que es un poco... estamos ante un boom ketamínico? ¿Sería la droga de moda? Y también a nivel generacional, porque sí que es verdad que tú también hablas de un choque generacional total, porque puede haber generaciones que ahora miren esto y digan, ¿qué coño es la ketamina? No lo había escuchado nunca. Sí, yo creo como que se habla mucho de que hay más pico de consumo, ¿no? Sobre todo después de... es muy post-pandémico, que me parece muy interesante, como en un momento que a lo mejor no podía salir de fiesta, pues la ketamina es una droga que puede ser más doméstica en ese sentido, y sí que creo como que hay cierto clima de época asociada a la ketamina, pero a mí lo que me interesa también para pensar el clima de época es esta idea del policonsumo, ¿no? O sea, como que en verdad no estamos tanto en una época de una única sustancia, sino una época de un saber alquímico autogestionado, donde uno sabe que tiene que tomar para que le baje, que tiene que tomar para tener las vitaminas, los nootrópicos, o sea, en plan, un montón de sustancias que cada uno va haciendo ahí un poco su ingeniería do it yourself. A mí una de las cosas que también me gustaba es que hablas de la ketamina y sus efectos como una droga un poco alienígena, una extrañeza sintética, y también un poco todos los tópicos atribuidos a esta droga, que es eso, pues que no da resaca, que te permite de alguna manera, que no tiene tanto que ver con la pista de baile y con ese éxtasis, ¿no?, que podría ser el M de abrazarse y tal. Entonces yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que casa tan bien con nuestro tiempo este tipo de droga? Bueno, una de mis hipótesis o especulaciones tiene que ver justo con esta idea de que es una resaca más gestionable. De hecho, hablando con mucha gente, hablaban que después de tomar ketamina al día siguiente, si tampoco has tomado 80.000 otras cosas, ni te has atiborrado alcohol, se sienten mejor, que yo creo que ahí viene también el descubrimiento de sus efectos antidepresivos, o sea, que realmente hay un sentirse mejor después.
y por esta cosa de que también tiene una duración más corta, ¿no? Y yo creo que cada vez también hay esta cosa, ¿no? Que hablo en tiempos de austeridad afectiva, también una cosa de que uno tiene que saber manejar los tiempos, y no es lo mismo tomarte un LSD que te puede durar 8 horas o un éxtasis que te puede durar 4 que algo que te dura como entre 40 y 1 hora, entonces es mucho más manejable. Menos en compromiso. ese sentido. Sí. Y todo el imaginario que hablábamos como más de lo alien, a mí es que me pasó, me pareció muy interesante cuando descubrí como los papers académicos de los primeros ensayos clínicos, ¿no? Que se hacen justo en presos en los 60, en una cárcel en Michigan, que ya los testimonios de esos primeros presos que tomaron ketamina tenían que ver pues con películas de ciencia ficción, con la televisión, con el cine, y eso a mí me dio muchas claves para entender esta idea de que es una droga blanca, ¿no? Que es una droga que aparece en el contexto de la Guerra Fría, en laboratorios norteamericanos, y que no está tanto asociado, o sea, podría encuadrarse de una forma un poco sui generis dentro de los psicodélicos, pero no tiene esta especie de relación con comunidades ancestrales, con territorios con otreidades, con exotismo, sino que nos obliga a mirar sobre nuestros propios imaginarios más tecnofuturistas o más asociados como a lo que cristaliza en la Guerra Fría, ¿no? Claro, hay mucha gente que también le cuesta como más entender este tipo de droga, ¿no? Este tipo de anestésico disociativo, como lo llamas tú, porque es eso, buscas como una especie de disociación que uno quizá no puede entender en medio de un festival, y cómo hemos cambiado pues de drogas más recreativas, más colectivas, más de besarse, de abrazarse, a esta cosa más alienígena, más del yo, más de me voy a otra realidad. Cuesta, a veces choca un poco cómo intentar entenderlo. Claro, yo creo que también, o sea, el otro día hablaba con una amiga justo, con Sina Fernández Pan, que decía como que la época de las raves de los 2000 es cuando empieza más fuerte la queta, que eso sí que debía ser un desplome absoluto, de un cambio radical de pistas de baile horizontales. Creo que ahora, con esta cosa de la combinatoria, no pasa tan radicalmente de que de repente vas a un sitio y todo el mundo se ha tumbado aunque tomen ketamina, porque creo que lo están mezclando, pero yo creo que sí que tiene que ver. Yo tengo ciertas dudas sobre si es más individual aunque lo parece, pero creo como que eso es una cosa que tenemos que tener, como que es fácil llevarle a ese sitio, pero creo que puede haber unas energías que pueden ser otras, que tienen más que ver con las intenciones del consumo. Con el contexto, claro. Que la intención es más individual, aunque no necesariamente podamos decir que sea una tecnología solo individualista, ¿no? Una tecnología interindividualista, pero sí que creo como que tiene más que ver como con el efecto de la resaca del éxtasis. O sea, creo que la gente al final ha tomado éxtasis en un momento y ha sido como una sustancia, pero cada vez la gente tiene más miedo a una resaca. A esa bajona química, claro. También. Bueno, claro, eso iba a decir, es porque te mata la semana siguiente. Claro. Uy, perdón, se me está volando todo. Sí. Claro, que ese miedo a las resacas también tiene que ver con esta forma de funcionar, de yo no puedo estar permitirme esto. No puedo estar hasta el miércoles planchada. Sí, o incluso que también estamos, ¿no? Estas cosas más de soledad, ¿no? Yo siempre le digo, las resacas con gente siempre son mejores. Claro, y al final, claro. Cuando te la comes la resaca sola un domingo, pues es un bajón. Si estás con 5 amigos que sabéis que a dormir juntas, hacéis pijamada y luego estáis como haciendo vuestros macarrones al día siguiente, hay otra cosa. Pero yo creo que en estos contextos más atomizantes y que te gestionas más solo esa resaca también es más duro. Y luego está esa especie de otra hipótesis que recojo un poco de algunos testimonios de que las personas que toman antidepresivos es una sustancia como más amable, la ketamina, que tú cuando tomas antidepresivos beber es como una bomba, o tomar éxtasis es una bomba. En cambio, como para ciertas personas que se medican, la ketamina es una droga un poco más manejable en ese sentido. Esto de mis testimonios recogidos, que no hay como argumento científico, pero aparece por ahí. A mí me gusta mucho un tuit que hizo el cómico catalán Roger Peláez, que es en Twitter Maximum Clatellot, que él habla bastante sobre las drogas, y uno de ellos decía algo así como que una de las cosas que más le gusta de estar drogado era precisamente esas conversaciones que no van a ningún lado, esa tontería, ese tiempo improductivo, precisamente en conversaciones que pueden darse también, pues eso, en entornos en los que te puedes tomar keta en grupo, en los que no hay nada parecido al networking, no hay nada parecido al quedar bien, claro, a las apariencias. Entonces no sé qué te parece, si ese salirse del yo, que es algo que tú también exploras en el libro, tiene que ver también con eso, ¿no? O que es algo de lo que puede andar la gente buscando cuando se droga, salir de uno mismo, salir en parte del tiempo improductivo. Sí, yo creo que hay sustancias como la cocaína que son perfectas para el networking, ¿no? Digo, como en plan hay sustancias hiperproductivas, más los psicoestimulantes, y la ketamina sí tiene esta cosa como de torpeza,
¿no? Como que creo que es interesante. De hecho, cito a Anna Baer, que es una autora que tiene un libro que se llama Trans-Guilt Suicide o algo así, ahora no lo digo bien, pero que justo ella habla de que esta cosa de sentirse como más torpe mentalmente le calma, ¿no? Como esta cosa de que en tu voz egomaníaca, narcisista, que está todo el rato ahí, como que no funciona, que vas a hablar y no terminas como de conectar, ¿no? Por esta especie de cuestión disociativa. Entonces yo creo que del mundo roto, del mundo... Sí, yo creo que esta cosa como de potencial disfuncionalidad que es calmante, ¿no? Y sobre todo para ciertos perfiles, que creo que también hay una cosa que la ketamina que creo que funciona también muy bien para mejor personas como eso, que su funcionalidad está tal programada, ¿no? Que necesitan como esa especie de interrupciones y de esa especie de disociación. Mencionas, aparece varias veces en el libro el COVID, y yo sí que es algo que he ido pensando mucho, no a tu nivel de investigación, sino más observación del entorno, cero investigativo, como mi entorno y tal, y sí que creo que tuvo mucho efecto, no tanto el COVID en sí, sino el confinamiento, el cierre, la pérdida de ocio, de contacto, de vernos, en un cambio en el consumo de drogas, sobre todo en esa sensación de necesito algo exterior que mejore mi realidad constantemente, y también de consumo de fármacos legales en el sentido necesito ayuda para que mi vida tire adelante. Y sí que he visto como un cambio muy fuerte y como que no se habla tanto tampoco de los efectos que ha tenido la pandemia en nosotros. Mira, yo creo que es súper interesante porque yo en el libro a priori no tenía tan pensado como ya marcarlo. Sí, hablar como del COVID de época, porque me parece muy difícil. A mí me sorprende. No ha pasado tanto tiempo. Claro, es que no ha pasado el tiempo aún suficiente, pero digo, falta un corpus de pensamiento político que se haga cargo del COVID y sus efectos, porque obviamente todo lo que estamos viendo ahora, de este mundo loco, viene de un cambio de paradigma que viene con el COVID, que fue un ensayo para lo que sea que vendrá. Y que creo que es verdad que esta cosa un poco del trauma, esto se habla mucho con las dictaduras, ¿no? Tienen que pasar 20 años hasta que alguien puede empezar a pensar el momento del trauma dictatorial. Creo que con el COVID pasa algo parecido, pero que hay una urgencia. A lo mejor no podemos escribir, pero una urgencia de juntarse y pensarlo y hablar más, de entender los efectos, porque creo que somos totalmente el efecto de esta época y que justo nos está costando un montón enfrentarnos a eso. Yo creo que hay una responsabilidad también, si existe algo así como una intelectualidad que tiene que pensar algo, creo que falta esa tarea totalmente. Sí. No puedes no verlas, ¿verdad? Dejan huellas que no se borran fácilmente. Juegan como si el tiempo no fuera con ellos, sin decir una palabra, pero aún así te obligan a parar y mirar. Se quedan en tu cabeza mucho después de que el show termine. Por más que las persigas, simplemente siempre estarán un paso por delante. Superstar. Superstar, de Adidas Originals. En el libro sitúas además muy bien la ketamina, también como antes has avanzado en este contexto de la Guerra Fría. Marcas también la guerra de Vietnam como un momento fundacional. ¿Por qué es tan importante para comprender un poco el recorrido de esta droga? Las guerras en concreto, ¿no? O sea, claro, justo como la ketamina, al ser un anestésico rápido y lo que se llama como muy seguro y es muy funcional en contextos de lo que se llama austeridad, porque no necesitas intubadoras, no necesitas grande aparataje médico para controlar la respiración, el ritmo cardíaco, ¿no? Porque funciona de una forma diferente a los anestésicos tradicionales. Entonces, claro, es muy útil en tiempos en los que tú pones el pinchazo y ya está, y se soluciona, ¿no? Que yo también lo comparo con la flota de helicópteros y cómo las dos cosas, como, ¿no? Aparece una nueva velocidad de la guerra. Y luego, al mismo tiempo, claro, el contexto de la Guerra Fría, y también lo asocio con que tenemos que entender que igual que un montón de nuestras tecnologías como Internet surgen de contextos militares, las drogas en Occidente, las drogas eminentemente como blancas, vienen de un contexto del complejo industrial militar y asociadas a unas técnicas de control mental, y eso para mí es muy importante que lo entendamos, y esto está asociado a una misma época, es donde aparecen los primeros antilépticos, los primeros tranquilizantes, etc. Entonces, como hay algo de la psiquiatría, ¿no? Y los contextos militares y los contextos de una psicología conductual o psiquiatría conductual que creo que no hay que perder de vista. Luego también creo que es interesante pensar cómo ahora, por ejemplo, las terapias de ketamina se están usando en Ucrania, con soldados de Ucrania, y mucho también, tanto la de ketamina como DMA, con soldados israelitas
y con contexto post-ataque del 7 de octubre. Entonces, bueno, que también hay esta cosa ahora de cómo, bueno, y cómo pasa la aceleración de la aprobación de la ketamina también tiene que ver con la Asociación de Veteranos de Guerra. Entonces está esta cosa de testearla en contextos de guerra, pero sustancias que luego nos sirven un poco para curar el propio mal que generan los climas y que bélicos. luego esto lo mencionas en el libro, que hablas de esto de soldados norteamericanos que vuelven de alguna manera siendo héroes, o se espera esa llegada como héroes de la guerra, pero luego están siendo yonkis también porque se han hecho adictos también a esas sustancias que no han dejado de consumir durante el periodo bélico. Claro, es que bueno, tomo el tema de la guerra de Vietnam y la heroína, ¿no? Que está como más documentado, es un drama, fue una gran puerta de entrada y al final, es lo que digo, los contextos de guerra son contextos de test de sustancias, o sea, sea la guerra de Vietnam, sea la Segunda Guerra Mundial con las anfetaminas, etcétera, etcétera. Entonces al final hay esta cosa de cómo la primera optimización, ¿no? Hay una gran parte de entrenamiento, esa optimización del cuerpo que luego se traslada al ámbito laboral, que también está primero testeada en contextos de militares, donde el cuerpo del soldado pues tiene que seguir para adelante a pesar de todo lo que ve, todo lo que sufre y todas las peores condiciones en las que está. Y la llamada, por ejemplo, guerra contra las drogas, que es tan repetida, que obviamente mueve también mucho dinero y muchos intereses, es interesante porque tú hablas un poco de todos los sesgos o las implicaciones que tiene, que incluso parece eso, que en la guerra contra las drogas, en el fondo, lo último que importa son las personas que consumen drogas. Claro, lo que aparece ahí como es todo este tema, que hay muchas teorías. A mí me interesa esta idea de cómo también tapa el fracaso de Vietnam, ¿no? También por un lado, o sea, como que se lee mucho para neutralizar los movimientos contraculturales, pero yo creo que tiene mucho más que ver con la pérdida de hegemonía que supone ¿no? el fracaso en Vietnam, y luego yo creo que también hay toda esta cosa siempre de cómo esta legislación lo que permite es un control del mercado negro, claro, indirectamente, claro. ¿no? O sea, como que al final esta especie de prohibición lo que permite es que haya otra serie de redes, ¿no? Esto se cuenta un montón de cuando fue la crisis del 2008. Si no fuese por la liquidez de los mercados negros del narcotráfico, la crisis hubiese sido mucho peor, ¿no? Y esto lo cuenta Sabine, ¿no? El libro este de 000 de cocaína, no me acuerdo, perdón, fatal con todos los nombres, lo siento a toda la gente que en plan... Buscar en internet, coño. Sí, pero bueno, que él lo cuenta, ¿no? Y cuando vi esto de, joder, si la guerra, ¿no? La crisis del 2008, si la liquidez de los narcos, o del mercado de órganos, o del mercado de trabajo, ¿no? De explotación sexual y trata de blancas, no hubiese sido lo mismo. Entonces, bueno, que ahí está también esa cosa. Es que no lo hemos dicho al inicio, pero realmente el ensayo, que yo ni lo llamaría ensayo, artefacto, memoria, literatura, biografía de la ketamina, trayecto, keyhole, no se sabe. Vas por el lado científico, vas por el lado farmacéutico, por el lado empresarial, por el lado de la fabricación, del consumo, pero también te atreves, y digo te atreves porque me pareció al principio, dije, ¿cómo? Pero luego digo, claro que sí, adelante. Lo unes como todo el consumo y la fabricación a movimientos sociales y política, ¿no? Y hablas desde el socialismo psicodélico a luego unes todo el gobierno de Trump ha interferido en la patente y la aprobación del Spravato, lo diré mal, Spravato, sí, que es este derivado de la ketamina en forma de spray nasal, ¿no? Que es como supuestamente para la depresión. Sí. Y claro, ahí es como que vas cogiendo unos caminos para vincularlo a la política. Claro, es que yo creo que lo que me interesa mucho, que esto ya pasó cuando hice una investigación hace muchos años sobre la heroína, sí. Cuando yo hice como todo un poco la investigación sobre la heroína, fue una forma de releer el aterrizaje del neoliberalismo en el Estado español, y por este lado la ketamina, para mi sorpresa, que no lo tenía tan claro cuando empecé, lo que ha sido es una lectura contrapelo de la segunda mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI, porque de repente las drogas en esta especie de agencia no humana te revelan un montón de cosas, y cada vez que aparecían cosas era como, no me lo puedo creer, ¿no? Cuando empecé de repente a descubrir a través de una serie de artículos de la prensa, de colectivos de investigación periodístico norteamericanos, toda la relación de la aprobación del Spravato con el gobierno de Trump, con la asociación de veteranos de guerra, fue como algo que no me esperaba. Claro, claro. A medida que me voy metiendo en el pescado, ¿no? De alguna forma. Y también es verdad que había una parte importante de por qué me apetecía hacer el libro, y es por esta cosa de que en la misma época que se empieza a investigar sobre las potencialidades terapéuticas de estas sustancias, hasta, ¿no? Psicodélicas o que habían sido más objeto de uso recreativo, pasa a la vez de que Mark Fisher, ¿no? Empieza a acuñar esta idea del comunismo ácido. Entonces me parecía muy interesante
también para pensar lo importante que es generar teoría crítica, Claro. imaginación política de cómo está pasando a la vez, ¿no? Como a la vez que estos teóricos están usando una metodología de las drogas para hablar de imaginación política, las universidades de élite y empresas de Silicon Valley están también con eso. Entonces hay una pugna de las sustancias y los significantes que pasa con todo, con el feminismo, con la democracia, con la libertad, ¿no? Que hay que batallar, ¿no? Y hay que estar ahí. Entonces a mí esta especie de coincidencia temporal de ambos debates me pareció muy clave y por eso también recuperó todo un imaginario político a partir Claro. de un poco estas ideas de Fisher y de Jeremy Gilbert, que también está un poco hablando eso de socialismo psicodélico. Que aquí lo más fuerte, digamos, que está pasando es con el Spravato, ¿no? Que sería como esta aplicación, digamos, medicinal, terapéutica de la ketamina. Es que las principales farmacéuticas tipo Johnson & Johnson están quedándose un poco con la patente y haciendo que algo que podría ser muy barato cueste un pastizal, ¿no? Entre 300 y 500 euros la dosis o una cosa así. Sí, es como, ¿no? Que digamos que, claro, para situar a los oyentes, la ketamina es un anestésico general que se usa en hospitales desde los años 60, por lo tanto ya caduca la patente, ya es un medicamento que cuesta 50 céntimos, €1, algo parecido, Claro. se usa todo el rato. Entonces, claro, para poder tener un beneficio lo que tienen es que patentar otro uso. Ajá. ¿no? Otro uso, O sea, cogen claro. el isómero, ¿no? Que sería la esketamina, que eso ya les permite decir es diferente, aunque no Aunque sea ya, un derivado, vale. y hay otro uso, que encima ellos son muy listos y empiezan primero que su indicación sea solo para tratamiento de depresión resistente y persistente resistente a los fármacos. Vale. Que eso lo que hace es que está fijándose en un 30% de la población que no le funcionan los fármacos y que tiene alto riesgo de suicidio. Entonces el hecho de que ellos estén patentando un tratamiento para algo ligado a una enfermedad que tiene riesgo de muerte les permite acelerar Con el mayor proceso urgencia. Vale. de aprobación. Entonces, como bueno, ahí hay como toda una cosa. De hecho, también metiéndote en harina descubre este personaje que es John Crystal, ¿no? Que es el que aparentemente descubre los efectos antidepresivos y luego se descubre que John Crystal él habiendo investigado con una universidad pública que es Yale, ya había hecho una patente de un posible uso con un spray nasal antidepresivo. Lo que pasa es que luego le pillan y entra en juicio porque, claro, como ha habido financiación pública, no pueden lucrarse esa financiación pública y luego es cuando su jefe ya está en la Janssen y entonces empieza como esta especie de follow the money, que yo, ¿no? vale, En plan sí, donde sí, vas sí. viendo como todo esto. Entonces ellos tenían muy claro desde el principio que eso había un gran lucro de mercado, ¿no? Por ese lado. Y claro, la pregunta es que si los hospitales públicos, por ejemplo, en España, tienen que comprar Spravato o tienen que pelear para usar la ketamina que tengan genérica en sus propios hospitales. Sí, que una de las cosas que yo he aprendido con el libro, que no lo sabía, es que el Hospital Clínic de Barcelona ha sido uno del de... Mar. Bueno, del perdón, Mar, Hospital del Mar, pero perdón. bueno, el eso. Clinic también, o sea, un poco... El Hospital del Mar fue como de los El primeros, primero, ¿no? En Que- usarlo. Bueno, yo dentro de lo que he investigado me apareció muy pronto el Hospital del Mar, que no sé, porque tampoco podía llegar como a hacer un timeline de todos los hospitales. Yo con quien hablé fue con la gente del Hospital del Mar, pero bueno, que digamos que ahora ahora mismo, o sea, yo hace poco me pasó una persona me dijo, ay, me interesa un montón el libro porque a mi madre le han recetado el Spravato. Y yo digo, bueno, pues que el libro, para mí el libro tenía mucho que ver con que sirva para esto. No digo que el Spravato sea malo, sino que tengamos más información. Claro. Porque al final viene el psiquiatra y te dice, te voy a dar esto, Claro. y tú no dices, oye, ¿pero qué es? ¿Sabes? Como, bueno, estás también desesperado en el buen Desesperado y quieres, sentido, obviamente, quieres una algo que te cura, funcione, claro. Pero claro, es interesante eso porque son los hospitales los que están comprando este Spravato ya a un precio muy superior y pensar también, o lo que tú propones pensar es, pues eso, a quién estamos dando el dinero, si habrían otras fórmulas de utilizarlo de otras maneras, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la ketamina con millones de sustancias? Sí, Digo, ¿no? totalmente. Como que también es como entender cómo funciona la lógica de las patentes, que al final tiene que ver con cómo parte del lucro contemporáneo tiene que ver con esta serie de operaciones de inventarse, digamos, derechos de autor en cosas que son del pueblo. Totalmente. ¿Qué pasa con millones de cosas también, no? Sí, creo que antes lo has mencionado un poco, pero y yo creo que en el libro insistes esto, no quiero hacer apología de las drogas, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante porque en algunos casos, pues esto, un ensayo así o corres el riesgo de mostrar una visión dulcificada, edulcorada de las drogas. Yo, con perdón, odio los ensayos también que son de la pista de baile es revolucionaria, a mí esto me cansa. Bueno, estaba bien el primero y ya lo leímos, ¿no? Claro.
Claro, y a mí también me interesa un poco la contracrítica que se distancia. hace a esto, que muchas veces se dice, bueno, sí te puedes estar drogando, pero puto drogado no vas a hacer nada, no vas a hacer ninguna causa importante, ¿no? Yo te preguntaba, al ponerte a escribir algo así, ¿te planteabas eso, no caer? ¿Cómo encontraste ese punto medio, que me parece lo más complicado? Sí, yo creo que en esta idea, ¿no?, que toma un poco de esa plan de que las drogas son tecnologías interiores, es muy fácil entender que las tecnologías no son buenas o malas, depende de los usos, entonces eso ya está ahí. Que mi pregunta al final va más sobre qué usos estamos dando y qué necesidades estamos, ¿no?, como para reflejo de qué necesitamos y qué nos está pasando en términos psicopolíticos para entender por qué vamos hacia las sustancias. Y me parecía muy interesante como trabajar un poco que este meta viene después del libro. Uno cuando escribe a veces no sabe lo que está escribiendo tanto, pero bueno, esta idea de trabajar por acumulación más que por argumento, entonces que creo que sí que dejo un poco la opinión al lector, ¿no? Y como eso sí me interesaba de que los lectores, hay que hacer lectores inteligentes, críticos y con criterio, y a mí me costaba mucho, no sé, tener un eslogan, tener un argumento, ¿no? O sea, tener una cosa a la que alguien se agarrase y dijese, me ha dado la solución, porque no me interesa dar soluciones, o sea, no voy de ese lado, ¿no? Y al mismo tiempo porque creo que las drogas son muy ambivalentes, creo que las drogas generan situaciones muy, muy problemáticas, creo que el drama del fentanilo es un drama, pero lo que pasa es que hay que entender que el drama del fentanilo tiene que ver con una industria farmacéutica que genera dependencia, entonces luego pasa eso. Entonces yo creo que lo que me interesaba más es también señalar otras estructuras que están poniendo en circulación sustancias. Por ejemplo, en el caso del Spravato, a mí me preocupa que no haya un acompañamiento real, ni haya realmente una reflexión sobre si genera o no adicción el Spravato, porque se está haciendo ahora un poco como, bueno, sí, o sea, si tú has tomado sustancias antes, o sea, has tenido problemas de dependencia con sustancias, no te lo van a recetar, pero bueno, a lo mejor una señora de 60 años de repente empieza a generar una dependencia. Y a mí me pasa también como que creo que es lo que digo, que hay un tema que para mí en el libro no lo trato tanto porque creo que no me apetecía, y creo que es una cosa que me apetece más hacer en la práctica que en la teoría, que es cómo lidiar con las adicciones en un contexto donde hay mucho tema de adicción y no hay soluciones tampoco reales en términos de políticas públicas para el tema de las adicciones, porque si no eres rico y no te vas a una clínica, no es tan fácil entrar a veces en protocolos de centros de día o que los casos están petados de gente. Y eso. Entonces yo creo como que hay que tener mucho en alerta los problemas del consumo, la adicción, las dependencias a drogas ilegales y a fármacos, que a mí me interesaba mucho también esa cosa de, bueno, mucha dependencia de los fármacos legales y tampoco se trabaja tanto desde el ámbito de la psiquiatría cómo lidiar con esto, y por otro lado también entender que hay consumos que sí creo que pueden, sobre todo de ciertas sustancias, que pueden generar unos estados no ordinarios de conciencia, enseñarnos que la realidad no es lo que es y que hay fugas o posibilidades de estar en otras realidades, y eso también creo que es importante, que se puede conseguir con drogas, con vivir en comunas, con respiración holotrópica y con un montón de otras tecnologías, digamos, del no-yo, ¿no?, que hablo en este libro. Es que las sustancias no son el único camino a esta posible imaginación política, ¿no? Pero sí que me parece que está guay quedarse con las cosas ambivalentes, ¿no? Y a mí me interesaba también como la ambivalencia, porque ahí es donde está un poco, no sé, el problema es que si no estamos como en un campo de opinología, ¿no? Que también creo que vivimos un momento donde hay mucha prescripción de todo, ¿no? Y que a veces es más como dejarlo ahí, y incluso que mi opinión personal, yo hace poco me entrevistó una persona y me dijo, pero no tengo claro si estás a favor o en contra. Y yo, no, es que lo bueno, es que va de, bueno, ¿no? Es que va, ese ha sido el es ejercicio, lo bueno. ¿no? Que no sepas, que yo quedé igual yo. Sí. Y hay capítulos que te vienen ganas y hay capítulos que dices, no, por favor, nunca más. No, hombre, pero y esto me ha pasado, bueno, que yo me he alejado mucho más de ciertas cosas escribiendo el libro. Bueno, porque también. tú ahora estás en modo investigadora, que debes estar. A ver, voy a rastrearlo pero todo. Como tomas una consciencia y también tomas una distancia, y también a mí me ha dado como mucha reflexión, ¿no?, sobre mis propios usos y desusos, etcétera. Ahora que hablabas de los fármacos, una de las partes que nos ha gustado mucho, yo sé que Ana tiene mucho también este discurso del realismo terapéutico este que hablas, además que yo he sido absolutamente leída con una frase que dices, cuando decimos que nos automedicamos, en realidad nos estamos drogando. Yo soy una persona que ha hecho apología de te tomas un relajante muscular con una copita de vino por la noche y te quedas planchada. Bueno, amor, cariño, te estás drogando por la noche, no pasa nada. Y hay una frase que me encanta tuya cuando dices, todo es yo, todo es lorazepam, todo es mi niña interior, todo es tengo que priorizarme a mí misma, ¿no? Todo este discurso terapeutizado que estamos todo el rato oyendo.
Sí, a mí eso es una cosa como que me quemaba mucho personalmente, ¿no? Como que yo he sido muy pesada con mis amigos. De hecho, esa frase exacta es de Algo de amor de Las Huecas, cuando hicimos la pieza. Esa frase exacta, esa concreta es de ahí, que yo estaba un poco a la vez escribiendo las dos cosas y tenía conexión total. Ay, si os vine a ver, ahora lo acabo de pensar. Sí, esa justo concreto, luego hago más. Las siguientes frases ya son de cuando escribí el libro, pero esas son de la conferencia de Algo de amor. Y sí que a mí me parecía como esta cosa, el recorte de vocabulario absoluto. O sea, nos hemos vuelto el autocompletar de Google, ¿no? Como quien diría, ¿no? Como que no sé, yo estaba con la broma de, bueno, pues estoy azul o estoy no sé qué, ¿no? Como de en plan empezar a inventarnos otras palabras porque homogenizamos, abstraemos, simplificamos, nos volvemos tags, ¿no? Sí. Sí, es lo más interesante, cómo se ha empobrecido el lenguaje para decir que estás como el puto culo, ¿no? Como ya no sabemos ni decirlo de una manera más o salvaje o bruta o desordenada o eso, imprevisible, decir lo que tú decías, estoy azul. Substack sería ese cajón, ¿no? En el que efectivamente todo el mundo dice que está muy mal de la misma manera. Bueno, es que se ha monetizado el malestar, ¿no? Yo creo que en vez de politizados, es esta cosa de esa gran contradicción de que hablar públicamente de los malestares o socializarlos podía traer una forma de organización política a esos malestares. Y lo que ha pasado es ha vuelto como una especie de yo marca también, ¿no? Donde hay todo un mercado asociado a la chica triste o a la persona, ¿no? El melancólico o a esta especie de pedagogías de los límites, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un tema muy fuerte también con esta idea, ¿no? Hay una de las frases que a mí me aterra, que todas hemos dicho, es como, no hace falta que me ayudes, ¿no? Mi terapeuta me está ayudando a trabajar en ello, que es como, a ver, ¿en qué momento...? No sé, es un consejo de una amiga. Plan, sí, como que privatizas ese punto, la posibilidad de conversación con los demás y yo creo que también hay una especie de inflación del malestar, ¿no? Que también hay una parte de este capítulo que me puse muy a saco, ¿no? Con esta idea de que al final el ocio terapéutico es una forma de aspiración de clase, ¿no? O sea, decir que al final el hecho de que tú tengas dinero para o ir al gimnasio, ir a terapia, al final es como que estemos fatal y no llegamos a fin de mes, me puedo cuidar. Y eso al final, como también, ¿no? Esta cosa de aspiración de clase a través de la cultura terapéutica, que yo creo que también un poco hay que revisarse, porque sí que es verdad que muchas personas tienen como... De hecho, hay una cosa que es importante, es como que casi todos los intentos por convertir en tratamientos biomédicos a ciertas sustancias es para el cuadro ansioso-depresivo. O sea, las personas psicóticas o esquizofrénicas, da igual, les seguimos dejando en el horno. Cuando probablemente en estos casos es donde haya otros riesgos de violencia con uno mismo, ¿no? Donde a lo mejor habría que estar mucho más pendiente de innovar fármacos que no les estén aniquilando la personalidad para que puedan ser, ¿no? Para que puedan ser funcionales, entre comillas. Entonces yo digo que también el hecho de que todo este mercado atienda a los ansiosos depresivos, que son una especie de clase más, voy a decir muy bruto, ¿no? Más clase mediero, también me parece un tema, porque al final hay mucha gente que tiene problemas de salud mental reales, que no accede culturalmente a terapia, que no tiene recursos, que otras cosas. Entonces también hay una cosa ahí como de clase que me parece también interesante a pensar, ¿no? Sí, me gusta esto que decías de no hace falta que me ayudes, tengo mi terapeuta, que además hace como que el consejo también se privatice y todo quede un poco para adentro y la gente gatekeepee un poco, en plan, ¿cómo he salido de aquí? Pues me lo ha contado a mí, como imagino que también los psicólogos deben ir diciendo, en plan, es un caso individual, es para ti, pero es en plan, de toda la vida de Dios hemos compartido y nos hemos inventado consejos que te daba tu abuela y los replicabas y no era para nadie en particular, y ahora es como todo el mundo, no, esto me lo han dicho a mí, me lo guardo yo para mí, y es como, cuéntalo. Bueno, es que yo creo que hay mucho más ensimismamiento. O sea, yo el problema que creo que existe de muchos procesos terapéuticos, estos vocabularios, es que lo único que hacen es engrandecer el yo. Y al final el yo es el gran problema de nuestros tiempos, yo diría, por ¿no? las redes, o sea, ¿no? Como que hay una cosa donde... no sé, ¿no? A veces la terapia, su función es hacerte más neurótico, porque es más sano ser neurótico que ser psicótico o otras cosas. Y dices, bueno, si vamos a ser todos neuróticos para estar bien, tampoco sé yo. Pero bueno, digo, estos son también mis sensaciones y mis cosas. Tú misma en el capítulo vas diciendo, pero ojo, cuidado, ya me gusta que estés ahí. Sí. Pero sí, había para mí un gran tema de nos la están colando. Y creemos que somos todas súper maravillosas diciendo eso, como bueno, que no sé, este es un narcisista, me voy, bueno, ¿qué pasa con esta situación? Es más compleja. Sí, a mí me gusta también que
ahora pues habla mucho de esto de la generación burnout, de que la ansiedad es algo muy de un signo de época de nuestro momento. Y tú hablas de esta neuroastenia, esta patología diagnosticada entre finales del siglo XIX y el siglo XX, que es un poco el burnout de la época, porque a efectos prácticos es lo mismo: insomnio, dolor de cabeza, ansiedad. Y es interesante porque como mínimo nos saca esta ansiedad que se nos dice que es una singularidad del presente, y tú la marcas dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? Sí, a mí me pareció como cuando descubrí la neurastenia, o sea, obviamente a mí me volvió loca. Ya la histeria me hacía un poco resonar con cosas que pasaban, pero cuando descubrí la neurastenia en concreto fue como de, bueno, aquí pobrecito el lector, le voy a dar una chapa, le voy a llevar al... ¿no? Parece que no tiene nada que ver, te lleva al siglo XIX, pero claro, veías todas las cosas, incluso lo de las recomendaciones, ¿no? De hacer calistenia, que decía, en plan, ya existía la calistenia, la dieta vegetariana, dices, el siglo XIX ya estaban estos retiros de hacer cerámica juntas. Estaba la Roro ahí, viene de lejos. Y entonces yo cuando lo vi dije, bueno, es que somos, o sea, esta cosa de... Hay que estudiar historia para no repetir dos veces, y a mí me interesa mucho el trabajo de historiadora, y soy muy Foucaultiana y muy genealógica, porque creo que nos da muchas claves darnos cuenta de que esto ya pasó, que esto se articuló de esta forma, que esto generó todo este mercado y que estamos cayendo en la misma, pero con nuevas palabras y nuevas cosas, ¿no? Que hago este ejercicio de comparar las recomendaciones a los neurasténicos con los reels y con todo lo que sucede ahora, y era como de, ¡buah, es que es calcao! Sí. Y además la neuroastenia desaparece casi de golpe y porrazo, ¿no? Misteriosamente deja de formar parte de esa literatura académica, revistas o... Sí, de repente, claro, obviamente es una especie de... otro nombre, ¿no? No es demostrable científicamente y chao, que es lo que a mí me interesa mucho, porque claro, al final lo que traen este tipo nuevo de esta nueva gama de antidepresivos, lo que traen es otro modelo neuronal de la depresión. Entonces es la misma operación, de repente te están diciendo que hasta ahora la depresión es un desajuste químico, y eso todo el mundo se lo cree y dice, no, es que no estoy deprimida, tengo un desajuste químico, entonces me tomo esto para que me lo reajuste, y ahora el nuevo modelo neuronal es que tiene que ver con la atrofia neuronal, no con un desajuste químico. Entonces, como la ciencia en general y la psiquiatría en particular es una ficción también, de alguna forma, que tiene una verdad fuerte y opera, pero cuando historizas te das cuenta de que se van desdiciendo. Y cuando tú te das cuenta de que se van desdiciendo, dices, bueno, ¿por qué me voy a creer ahora este modelo? Esta ¿no? es la buena, plan, justamente ella. Entonces, bueno, digo que no creo que está guay que se vaya investigando y se aprendan cosas nuevas, o sea, que eso no hace que sea mentira, pero que entendamos que la cosa es mucho más compleja, que no hay verdades definitivas, que encima la psiquiatría no funciona con verdades empíricas fuertes, y que son modelos explicativos que tienen sus límites, y que en ese sentido, pues bueno, hay que ir viendo. O sea, al final tienen esta idea, también aparece por primera vez la idea de brain workers, ¿no? Que son como el comunitariado de hoy, y al mismo tiempo, bueno, que yo no soy fan de Freud, pero Freud lo dijo, ¿no? El malestar de la civilización, o sea, en plan, el malestar de la cultura. Entonces yo creo que también y hay una cosa muy interesante de esa época, que es el avance tecnológico tan rápido, ¿no? Con en plan la radio, el telégrafo, en plan las redes ferroviarias, etcétera, esta velocidad y este acceso como inmediata esa saturación como ahora de reels, de sentir que no llegas a todo, pues lo mismo al ver pues grandes vallas publicitarias. Perdón, la gente no sabe que se me está yendo. Yo creo que la cosa es como que no estamos inventando nada. Yo creo que hay una sensación que debemos ser más humildes epistémicamente, y más humildes con nuestro presente, y entender que los fenómenos de salto tecnológico ya han pasado, ¿no? Obviamente no había ya, pero la especie de abrume ante un salto tecnológico, o sea, cuando se inventó el fuego, imaginaos. Ya. O sea, no sé qué les pasó en la cabeza, ¿no? A los cuando inventaron el fuego, ¿no? Entonces, como que creo que hay que saber relativizar para tener más herramientas, o sea, y que aprender de la historia para aprender formas de resistencia, ¿no? Que también es lo que digo, que también todo el relato de la enfermedad de la neurastenia lo que hace es despolitizar la enfermedad, ¿no? Y el malestar del trabajo, y que también lo que tapa es todas las luchas proletarias que existían, de gente que decía, no compramos el trabajo, esto es una puta mierda, no quiero seguir trabajando en estas condiciones, pero claro, cuando cierto imaginario de clase más media burguesa, porque decir media sería anacronismo, sí que se compran el trabajo como excelencia, cuanto más cansado estoy, soy más excelente, simplemente me tengo que tomar unas pastillitas y me retiro, también estamos tapando cómo lidian con los malestares y organizan los malestares las clases trabajadoras, que creo que es algo que está medio pasando ahora, pero probablemente las clases trabajadoras estén organizando los malestares también de otras formas, ¿no? De
alguna manera. Sí, en definitiva, romper un poco el meme este de no puedo vivir más eventos históricos en mi vida. Y la respuesta es sí, ha pasado, Claro. los eventos históricos no dejan de Y suceder. no todo te pasa a ti también. Claro, es que somos el protagonista del mundo, ¿no? Sí, para narcisistas nosotros. Hay una parte también muy interesante, sobre todo que nos toca porque llevamos un tiempo obsesionadas con Internet, que tú empiezas sobre todo hablando de la importancia de Internet. Por un lado, con el cambio en la fabricación de las drogas, ¿no? El acceso a la información que hace que sea más accesible, también cómo cambia el perfil del dealer y cómo pasa a ver marketing online de las drogas. Sí, me interesaba mucho esa especie de idea que toma un poco de Bognia Connor, ¿no? De pensar que a lo mejor Internet nos hace a nosotros, si no nosotros hacemos Internet, ¿no? Y que hay una especie de esta idea de, ¿no? Internet es un alien que viene y ¿no? empieza a dominarnos, que tiene mucho que ver con la idea de que nosotros no hacemos las tecnologías, sino la tecnología nos hace, ¿no? ¿Quién inventó el fuego? ¿El humano? ¿O el fuego inventó el humano? ¿No? Algo así. Y entonces, claro, me parecía de repente me pareció muy divertido pensar, ¿y qué pasa si las drogas son un factor de desarrollo, aceleración, ¿no? de Internet, sea porque los foros en aquel momento también estaban asociados, ¿no? A ciertos espacios para hablar de drogas con más libertad, o esta idea de que el primer intercambio que se hizo, ¿no? En el proto-internet fue una compra de marihuana entre estudiantes de las universidades que estaban como desarrollando Internet, o esta cosa de si el modelo del mercado online, ¿no? El modelo Amazon viene en verdad del modelo de venta-compra de drogas, luego Amazon no, es verdad que lo copia, es como que en un juego de especulación, pero claro, sí me parece muy interesante cómo al final hablar de cómo cambia el narcotráfico de drogas con la digitalización. Está hablándonos de capitalismo de plataforma, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, como también esa socialización de información lo que permite es, ¿no? Democratizar el conocimiento sobre la síntesis de sustancias e incluso como Internet facilita comprar precursores, sustancias o máquinas que antes no eran tan accesibles. Entonces, como en este capítulo juego un poco en esta idea, ¿no? De la agencia inhumana que tendría Internet o que tiene la tecnología o que tienen también las drogas, que yo creo que es algo que se juega en el libro, ¿no? De contar la historia humana a través de una agencia no humana, que es la sustancia al fin y al cabo, y también todo ese proceso como de higienización, ¿no? Que es mucho más fácil, pues no sé, tu dealer con tu Telegram, tu WhatsApp o tu Discord y compras, que antes a lo mejor tenías que ir a un sitio concreto, a la calle, a una zona y hacer una especie de menudeo, que ahora ya estamos como más protegidos y simplemente pues escribes, te llega, ¿no? O te llega directamente el paquete desde Holanda, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un proceso ahí también como de blanqueamiento, ¿no? Del entramado, que también me parecía interesante, justo por esta idea de que el libro también piensa sobre la cultura blanca como de las drogas o como del norte global, ¿no? Nos relacionamos con el consumo y la compra-venta de sustancias. Eres muy buena creando conceptos y realmente has resumido la serie de Internet con esta época de sobreestimulación que vivimos digital y la has llamado fascismo sensorial psicodélico. Este concepto. Camisetas también. Estoy bajo fascismo sensorial psicodélico, maravilloso. Bueno, hay como eso también, o sea, Mark Fisher habla de fascismo psicodélico, probablemente Mark Fisher se lo copia a otros porque Mark Fisher no lo dice, pero también copia y no lo cita. Y sí que me parece como muy interesante esta idea de entender como el fascismo sensorial, ¿no? Como formas totalitarias de percepción, y luego en otro sentido cómo la autogestión de las sustancias genera otras formas, ¿no? Fugas de percepción. Yo creo que hay algo de las sustancias que, aunque sea como metáfora, me interesan de idea de estéticas, ¿no? Que esto también lo toma bastante Mackenzie Ward en Raving, ¿no? Cuando habla también de ciertas sustancias, de si las sustancias son formas de entrenarnos en otras formas de sensorialidad, ¿no? O formas de estar en el mundo, de percibir el mundo. Entonces, sí que esta idea del fascismo psicodélico, que ya te digo, aparece en Fisher, que en verdad está como citando a Kubrick, que Kubrick es el que lo dice. Claro, que la naranja mecánica, dices, claro, todo el sentido, la escena naranja mecánica, el pavo con los ojos ahí como metiéndole. Bueno, es lo que es ahora. Simplemente como en vez de obligar, fue una predicción ya total. No es Foucault, ¿no? Ya no es el sistema disciplinario, te obligan, sino que nosotros mismos queremos como meternos en ese flujo. Y ahora estoy como trabajando en otras cosas que tienen que ver con contraponer el fascismo psicodélico a la abstracción psicodélica, ¿no? Que la abstracción psicodélica sea una forma de usar la psicodelia con significantes más abiertos como para entrenar modelos, o sea, formas de imaginación que ya no están queriendo comunicarse a través de la mímesis y la representación mimética, sino volver a la abstracción, volver al código secreto, a la opacidad, ¿no? Como volver a formas como más, sí, menos hiperrepresentativas, ¿no? Claro.
Sal Altman, que el creador de ChatGPT, bueno, el CEOs, emprendedores, Peter Thiel, Jeff Bezos, todos estos están hablando ahora precisamente mucho también de estas microdosis. En Silicon Valley pues también se ha hablado frecuentemente de que los directivos pues se toman estas microdosis tanto de LSD como experiencias en el útero materno a partir de hongos venenosos. ¿Qué implicaciones, qué connotaciones tiene que los millonarios no solo estén hayan puesto los ojos en esto, sino que estén haciendo pues ellos apología efectivamente de estas sustancias? Sí, aquí como hay dos capas. Por un lado, lo que estoy diciendo como un poco últimamente a este tema es que es muy gracioso aquí como anécdotas del libro. Cuando yo hablaba un poco del renacimiento psicodélico y estas personas, era una gran nota al pie. Y mis editores me dijeron, esto no puede ser una gran nota al pie, hazte un capítulo aunque sea corto. Pero yo no quería hablar de estos seres. O sea, era como de no quiero darles más cancha, pero al final nos fascinamos y hay millones de historias que contar y nos quedamos con esto. Pero bueno, al final se convirtió en el capítulo de los sectores de alta gama y hay dos cosas. Por un lado, que yo creo que la psicodelia y la derecha o el conservadurismo, el fascismo nunca han estado separados. O sea, como que hay muchas investigaciones que tienen que ver con pues, la relación entre las drogas y la derecha. De hecho, una de las primeras personas, micólogos, que era un banquero súper rico estadounidense, fue de los primeros que trajo, ¿no? psilocibes a Europa. Fue un pavo, o sea, era un banquero, ¿no? Y esto es de los primeros que tira de la manta de los psilocibes. Entonces, bueno, por un lado creo que hay que pensar más la relación entre el fascismo y psicodélico, ¿no? Como que la psicodelia y el fascismo no están tan lejos, por eso que las tecnologías depende de quién las use, ¿no? Como en sí mismas no son. Y por otro lado también está el lado de que son inversores, no solo que sean consumidores o que hablen, sino que están en ámbitos de inversión de psicodélicos y medicina psicodélica. Yo creo que hay una cosa como que me dijo Raimundo Viejo, que es un investigador mítico sobre temas de psicodelia y socialismos, que él en paralelo a Fisher también estaba hablando de esto. Es como que Estados Unidos es un lugar con una religiosidad muy extraña, ¿no? Están los mormones, están sus cosas. Ahora no Euphoria acaba con la Biblia, se digo en plan, hay una cosa, entonces como decía, no es interesante cómo opera esta dupla entre business, ¿no? En plan espiritualidades y cosas, porque tienen como esa especie de tradición y me parece como interesante pensar que, claro, al final también ciertos procesos psicodélicos dan un poco como esta cosa del síndrome del elegido, ¿no? De la epifanía de revelación, donde tú sabes la verdad del mundo. Y yo lo que hago un poco especulativamente en mi cabeza, que esto es muy especulativo, es que el salto casi cuántico a lo que sería la conciencia de la IA, la psicodelia lo entiende, ¿no? O sea, digo, como entender la posibilidad de un ente que es una inteligencia suprahumana o de, en plan, sentirte tocado porque tú eres el elegido de este posible deidad que vendrá, para mí algo como con una cosa espiritual y psicodélica que está como conectada. Entonces yo creo que hay esta cosa también de un momento donde hay que como investigar la conciencia interesa para los desarrollos, ¿no? De modelos neuronales de IA, que la psicodelia permite al mismo tiempo mapear otros estados alterados de conciencia que permiten entrenar la IA. De hecho, la IA ahora la están intentando, o sea, ha habido experimentos de, bueno, la IA cómo sueña, ¿no? O la IA, ¿qué pasa si le metimos una especie de prompt que tenga que ver con un estado alterado de conciencia? Entonces yo creo que hay una cosa también de momento... Lo que dices, lo de las drogas en formato de código digital, ¿no? También para que la IA te esté como drogada. Claro, eso lo descubrí como esta especie de web donde vende los paquetes como para drogar a tu IA. Entonces yo creo que hay una cosa, estamos en una época sobre la pregunta de la conciencia y qué es la conciencia, que la ciencia llega hasta un punto, entonces hay este terreno medio pensamiento mágico que lo toca la psicodelia, lo toca como la espiritualidad, lo toca la posibilidad de estas deidades de la IA. Entonces yo creo que se mezcla como todo este universo de una forma rara y luego que es verdad que yo creo que hay una cosa del renacimiento psicodélico que empieza mucho por la cultura de la microdosis de Silicon Valley, o sea que en Silicon Valley al final se dice mucho, ¿no? Como los hippies de los 60 fueron los yuppies de los 90 y son ahora... Y al final es todo ese camino, ¿no? Nosotros que estamos obsesionadas con esto de enamorarse del ChatGPT y de la IA, tú tienes una idea muy buena que lo mezclas, que es la unión perfecta con esta época narcisista que vivimos, que dices, ¿cómo no nos vamos a enamorar del ChatGPT si es que si acabará siendo el reflejo nuestro? La encontré brillante. Sí, ¿no? Esta idea del doppelganger digital, ¿no? Claro. Y toda esta cosa. Sí, yo creo además que hay este tema de... Bueno, a mí me interesa esta idea de cuanto más homogenizamos nuestra gramática psicológica,
más nos parecemos a un algoritmo, ¿no? Entonces, que hay una cosa que yo empezaba a pensar así también especulativamente, a mí me encanta como fantasear, ¿eh? Se nota en el libro, ¿eh? Se nota en el libro porque hay mucho espacio para esa especulación. No soy historiadora de verdades, ¿no? Sino de lo verosímil, como yo digo. Entonces, esta cosa de, a lo mejor este proceso de hacernos cada vez como más simples en una especie de vocabulario psicológico es para parecernos a la simplicidad de un chatbot en fase beta, ¿no? Entonces, como que de repente estamos entrenados por los mismos prompts. No, y era una cosa como medio de homogenización, ¿no? Yo le decía, digo, ahora todos haciendo los mismos bailes en TikTok, es decir, somos el mismo cuerpo haciendo 4 cosas básicas, bueno, ¿no? los y mismos al final, trabajos, las mismas redacciones, las mismas columnas escritas por la IA. entonces yo creo que hay una especie de homogenización del mundo interior del humano y una especie de complejización de la IA que al final acaba en una especie de lugar de toque entre ambas extraño, ¿no? Y esta idea que juego de, ¿no?, drogarte con la IA como para al final que sea tu companion y desaparecer, como bueno, ya el final de las escatologías casi. El mío es medio tonto, como lo drogue. Solo le falta esto. Bueno, mejor tienes que darle nootrópicos o algo así que le haga más iluminado. En el libro hablas también del feminismo ketamínico, que es de Mackenzie, ¿no? Que ya habla en el prólogo, que es un poco también una forma o una especie de respuesta al comunismo ácido precisamente de Fisher. Porque es importante también, y yo creo que en un momento en el que replicamos y reproducimos sin parar, somos el meme del tío del sad boy citando a Fisher. ¿Por qué te parece también interesante pues eso, rebatir, aportar algo de diálogo, de conversación a todas las aportaciones de Fisher y a ese comunismo ácido? Sí, yo creo como que ahí Mackenzie hace una cosa como súper interesante e inteligente, que es justo decir, bueno, Fisher, todo bien, pero al final tus gustos y tu deseo están enmarcados dentro de una subjetividad de un cuerpo, y ella también yo creo que intenta defender de lo que tú buscas en el futuro, para muchos está en el presente, ya está viendo aquí laboratorios de formas de vida que no solo hay que rescatar. También Mackenzie viene a escribir El capitalismo muerto, donde debate mucho con el comunismo y el marxismo, entonces esta idea de recuperar un comunismo no lo ve, entonces ella que tiene también esta muy buena capacidad de crear conceptos y me da esta idea del feminismo ketamínico para decir, no, pues tú sigues anclado a los fantasmas, ¿no?, a los futuros cancelados o a los fantasmas, y te digo que aquí ahora hay formas de vida y experiencias con sustancias que están inventando fugas del realismo capitalista. Entonces hay una cosa un poco de esta cosa de te adoramos, pero ojalá te hubiese sacado de fiesta conmigo, ¿no? Que yo de hecho hago el epílogo de Raven y empiezo un poco en el epílogo de Raven diciendo, bueno, le llevamos a Fisher, le llevamos una fiesta, creo que era Niski, no sé qué DJ era, ¿no? Pero bueno, que creo que lo dice además como con tan cariñoso, como lo dice Mackenzie, que lo dice muy cariñoso, ¿no? Que no es una crítica de tal, sino de ojalá te hubiese sacado de fiesta un rato por Nueva York y hubieses pensado otra cosa. Pero me parece muy guay, porque claro, creo que hay tanto fetichismo con Fisher, que es tan poco Fisher. Sí. Pobrecito, yo creo que él diría, ay, no, os habéis equivocado. Y que Mackenzie hace lo que tenemos todos que hacer, de coger la productividad, coger lo que hace Fisher, que Fisher, yo qué sé, yo ya lo contaba, Fisher coge a Derrida, que es un autor súper clásico y súper empacado, y se inventa la ontología, y dice, bueno, yo me la invento por aquí. Entonces, con Fisher lo que hay que hacer es lo que él hace con otros autores, ¿no? Que es un poco bastardizarlo, hackearlo. Entonces, yo creo que ahí Mackenzie hace una cosa que es muy productiva en términos de pensamiento, que es como deslizarle y abrir otra puerta. Yo creo que sí que tiene también esta cosa un poco de que en el aquí y ahora, o sea, luego Mackenzie, yo me distancio un pelín porque está un poco más en una especie de fuga íntima, creo, ¿no? Como que es como, bueno, mientras hundo al barco que estamos, bastante tenemos, también entiendo que bastante tenemos, siendo como una comunidad trans que bastante sufre violencias cotidianas, entonces, bueno, buscar esos espacios de respiro y de libertad son suficientes, y luego yo creo que hay esta cosa como de bueno, aquí ahora ya hay futuros proyectándose, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Yo creo que hace el juego con la sustancia justo porque ella cree que el LSD pues está pasado de moda, ¿no? Lo que ves que lo que se está tomando su gente y sus chicas es ketamina, ¿no? Claro. Me gusta mucho esto que dices de la distancia, porque se te nota incluso con tus referentes, porque yo pensaba, hay unos capítulos que es un poco Kill Your Idols, cuando haces estas cartas que pues escribes a Saiplan, a Mackenzie, a Paul B. Preciado, entre otros, y de alguna manera es como se nota que han sido tus referentes o tus lecturas en algún momento, y ahora tras toda esta investigación y este rabbit hole en el que te has metido, es como que te puedes permitir hablarles desde otro sitio y dirigirte directamente a ello, y pensé, está muy bien pensado. Es verdad que para mí hay muchísima admiración en todas las cartas, pero también como darte la potestad
del diálogo, ¿no? Creo que al final yo también tengo la suerte de que Cielo Santo, que son las mejores, me escribieron en plan, oye, ¿quieres hacer un libro? Como yo no quería hacer un libro, ellas, wow, sí, vale. como que yo no... ¿Sobre la ketamina o...? No, me dijeron, oye, ¿quieres Escribe hacer algo, ¿quieres escribe hacer un algo? libro con nosotras? Ellas sabían por cosas que yo estaba un poco más, de hecho en mi investigación de las acechanzas, que es como investigación sobre fantasmas. ¿Ah, sí? Y otra cosa, sí. Ah. Entonces ellas me dijeron, y claro, yo creo que eso a mí me dio mucha libertad porque no es alguien como que va con tanta presión de quiero escribir un libro, tengo un manuscrito, a ver quién me coge, ¿no? Quién me compra. Parece James Blake de repente, pero no. Es muy raro tener a Guitarrica de la Fuente con la queta en medio. Sí. No Bueno, pasa nada. entonces yo creo que una cosa guay de ir escribiendo, que es entrar en la ficción de que eres autora, ¿no? Y que eres pensadora y que por lo tanto pues que una carta Performarlo un a poco, mi ¿eh? colega, ¿no? Entonces yo creo que hay esa especie de momento en el que para mí las cartas eran un respiro de la escritura, era un momento de ya me he quemado de tanta chapa, necesito como, no sé, ser más carne, ¿no? Entonces yo creo que ahí había mucha confesión, mucha confesión. O sea, eran momentos de escritura para mí muy de personales, de verdad, ¿no? Muy de bajarle a la parte ensayo, la parte historiográfica. Entonces ahí yo creo que me permite un tú a tú donde admiro y tal, donde respondo. Creo que depende de cada caso, ¿no? Digo, como con Mackenzie creo que hay una cosa que se nota más la admiración, con Paul tengo más mis diferencias, con Saya que es un poco de, ¡buah, la ha cagado!, ¿no? En plan, no sé, otra blanca más, ¿no? Como que cada una tiene su tono, pero que sí que eran momentos muy también de yo relajarme con el tono de tengo que saber todo, ¿no? Ya. Que la parte ensayo el historiográfico te pone un poco en la exigencia de ser como correcta y la carta es un sitio donde, bueno, es para mí, ¿no? Esta carta. Sí. Vamos a ir cerrando, aunque me gusta también en los agradecimientos, agradeces a esas foreras de Reddit que te han ayudado en esas visiones que también aparecen en el libro, visiones ketaminosas, momentos que dan más pie pues eso, al juego, a la especulación. Y yo quería preguntarte un poco eso, ¿en qué madrigueras te has metido precisamente haciendo este libro? ¿Qué has encontrado, qué has hallado en esos foros de Reddit? Sí, yo mira, por ejemplo, desde que empecé a investigar, ya con lo de la heroína, que fue mi primera investigación más clara, para mí Internet era el archivo. O sea, digo, si tú no has estudiado archivos y bibliotecas, es súper difícil entender a veces cómo llegar a los archivos. Y claro, Internet es una posibilidad infinita que entre el 2016 que yo empecé ahora ha desaparecido. O sea, la riqueza del archivo de Google, el buscador de Google antes, no sé, me acuerdo que me llevaba blogs de gente de Hortaleza que había subido imágenes de los 80 sobre concentraciones contra la heroína, etcétera, que era una cosa de un archivo muy popular, ahora es un archivo muy comercial, pero para mí Internet, si no tienes todos los recursos del mundo y todos los tiempos del mundo, es la puerta a muchas realidades. Y claro, este libro al final, en esta cosa tan contemporánea y tan friki, ¿no? Y tabú como es las drogas, Internet es una mina de oro absoluta. Y claro, en Reddit sobre todo hay una cantidad de hilos maravillosos con gente súper generosa, con un saber. O sea, yo decía, yo he tomado cosas pero no veo lo que vosotros veis. O sea, digo, también dices, joder, ostras, también que no sabes si es verdad o mentira, pero qué bien escriben, ¿no? Qué bien lo cuentan, ¿no? Cómo me sirve. Y también mucho comentario de YouTube, ¿no? Los comentarios es todo un mundo maravilloso, no tanto los vídeos, sino el mundo de los comentarios. Luego para Instagram está más filtrado, entonces al final iba más a foros, pero sí que muchas cosas. Hay una cosa como friki, porque por ejemplo el capítulo que uso muchas imágenes de Reddit, como está todo muy mezclado, no es tan claro, por eso los cito al final, pero mucha parte del imaginario que yo levanto no son de mis testimonios, experiencias, sino son desde otra persona. Entonces yo creo que hay toda esta parte, o sea, luego obviamente he hablado con mucha gente, pero los amigos de Internet, ¿no? Las amigas de Internet han sido como muy importantes y yo creo que sobre todo, ¿no? Ayer estábamos otro día con la charla de Valentina Tani que decía, no, Internet sigue siendo tan divertido como antes, simplemente hay que perderse. Me gustó esta idea de hay que perderse, ¿no? Porque incluso buscando ya estás queriendo encontrar algo, hay que perderse, ¿no? Y hacer una especie de, no saber cómo has llegado ahí a ti misma para llegar a otra cosa. Entonces, claro, esta cosa de eso que lo decía antes, que esta investigación tiene bibliografía, pero tiene mucho de
pues yo qué sé, escuchar un podcast de unos frikis de Estados Unidos y luego pues buscar 3 o 4 páginas más que cuenten la misma historia para contrarrestar, pero había una cosa de voto de confianza a estas personas que cuentan esto. Claro. Lo que ellos han averiguado me lo compro como verdad y son mis documentos. El podcast como fuente, por fin. Sí. Por fin. No, yo estaba muy obsesionada, de hecho, con siempre decir, hacer una especie de encuentro, seminario de las personas que investigamos históricamente, pero después de Internet, porque creo que hay otra generación de relación con el archivo, que es como eso, más de lo verosímil que de la verdad, de fuentes mucho más espurias o no tan como jerárquicas de información, y que creo que hay una generación de pensadoras, no solo yo, un montón otras, que trabajamos desde la especie de bastardismo de Internet y que hace su riqueza, ¿no? No, hombre, por supuesto. Y habrá un momento que ya solo nos quedará esto, es que casi. Solo nos quedará, sí. Marta, increíble viaje hacia la disociación. Lo que me apetece ahora es disociarme. Disociarnos, bueno. Marta, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Químicas Piedades es un libro editado por Cielo Santo, así que por favor buscadlo y lo que hay que ver perdeos. es lo de dentro, básicamente, que es el curro que hay aquí metido de notas al pie y de 1000 caminos por seguir, que es un poco sigue tu aventura, Sí, es un poco, yo lo digo, no hay que leerlo en aventura. orden y nada. Aquí también muchas gracias a las compas que lo maquetaron, a Esther, la correctora, y a Blanca y Sofi, que son las mejores editoras. Lo has dicho tú, lector inteligente, lector paciente. Lector es lo que paciente. necesitamos. Bueno, o lector disperso, ¿eh? Sí, exacto. También, pero bueno, ¿eh? como predispuesto a perder. Yo digo que es un poco libro de baño. Ya. Yo lo tendría en el baño, bueno, de tenerlo por ahí de vez en cuando, te toque ir al baño. Bueno, este capitulito. Qué guay. Pues nada, un placer y nos vamos un poco a bailar. bailar, o algo. a bailar. Venga, gracias. Lo más importante del mundo está en Internet, y si no está no nos importa. Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Ana Pacheco. Dale duro al corazón. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.